Buenos días, vamos a comenzar con nuestro capítulo 5. Listo, mis niñas, vamos con nuestro capítulo 5. Espero que se hayan traído su cuadernito porque ya ven que ahora vamos a tener ejercicios. ¿Ok? Y se llama Los 4 temas inconscientes. Los vínculos más potentes son los que tenemos con las personas que nos trajeron al mundo. Parece que no importa cuántos años hayan pasado, cuántas traiciones puedan haberse dado, cuánta tristeza haya habido en la familia. El caso es que seguimos conectados, aunque sea en contra de nuestras voluntades. Anthony Brandt, líneas de sangre. Ya heredemos las emociones de nuestros padres en el seno materno, ya se nos transmitan en nuestra interacción temprana con nuestra madre o ya las compartamos a través de la lealtad inconsciente de los cambios epigenéticos. Una cosa queda clara: salimos a la vida portando algo del pasado que está por resolver. Cuando pensamos que podemos conseguir que nuestras vidas marchen exactamente de acuerdo con nuestros planes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es muy frecuente que nuestras intenciones no concuerden con nuestros actos. Puede que queramos tener buena salud, pero comemos demasiada comida basura o nos buscamos excusas para no hacer ejercicio. Podemos anhelar una relación de pareja romántica, pero en cuanto se acerca a nosotros un posible compañero o compañera, nos distanciamos. Puede que queramos tener una carrera profesional que signifique algo para nosotros, pero no damos los pasos necesarios para conseguirlo. Lo peor de todo es que lo que nos frena suele ser invisible para nosotros y nos tiene frustrados y confundidos. Buscamos respuestas en los lugares habituales. Nos centramos en las carencias de la crianza que recibimos. Damos vueltas mentalmente a los hechos desgraciados que acaecieron en nuestra infancia y que nos produjeron sentimientos de impotencia.
Culpamos a nuestros padres de las desventuras que nos sucedieron. Volvemos una y otra vez a unos mismos pensamientos. Sin embargo, volver a este tipo de recuerdos no suele servir casi nunca para mejorar las cosas, si no tenemos a la vista el origen de nuestro problema. Nuestras quejas no tienen más efecto que el de perpetuar nuestra infelicidad duradera. En este capítulo vamos a conocer los 4 temas inconscientes que frenan el avance de la vida. 4 modos en que se pueden truncar nuestras relaciones personales, nuestro éxito y nuestra salud. Pero antes de avanzar a estas cuestiones, vamos a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos. El flujo de la vida. El camino ha sido sencillo. Hemos llegado aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres que somos, estamos conectados con algo que es muy vasto y se remonta mucho en el tiempo, literalmente hasta los inicios mismos de la humanidad. A través de nuestros padres estamos conectados con la corriente misma de la vida, aunque nosotros no somos el origen de esa corriente. Es una chispa que solo se nos ha pasado y se nos ha transmitido biológicamente junto con nuestra historia familiar. Y también podemos sentirla vivir dentro de nosotros. Esta chispa es nuestra fuerza vital. Quizás sientas su palpitar dentro de ti ahora mismo mientras lees estas líneas. Si has estado alguna vez junto a una persona que se estaba muriendo, habrás podido sentir la disminución de esta fuerza. Puedes llegar a sentir el instante mismo de la separación cuando la fuerza abandona el cuerpo. Del mismo modo, si has visto alguna vez un parto, habrás podido sentir cómo llena la sala la fuerza vital. Esta fuerza vital no cesa cuando nacemos, sigue fluyendo de tus padres a ti, aunque te sientas desconectado de ellos. He observado tanto en mi práctica clínica como en mi propia vida que cuando nuestra conexión con nuestros cuerpos fluye con libertad, nos sentimos más abiertos para recibir lo que nos traiga la vida. Cuando nuestra conexión con nuestros padres está dañada de alguna manera, podemos sentir que la fuerza vital que tenemos disponible está limitada. Podemos sentirnos bloqueados o contraídos o ajenos al flujo de la vida como si estuviésemos nadando a contracorriente. En último extremo, sufrimos sin saber por qué, pero tenemos dentro los recursos necesarios para curarnos. Vamos a empezar por evaluar la conexión que sentimos ahora mismo con nuestros padres, con independencia de que estos vivan o no. Percibir el flujo. Dedica unos minutos a sentir tu conexión o desconexión con tus padres. Con independencia de la historia que tengas con ellos, siente la relación y siente cómo afecta físicamente a tu cuerpo. Visualiza que tienes a tus padres biológicos delante. Si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, limítate a sentir su presencia. Mantén la imagen y hazte las preguntas siguientes. Bien, chicas, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacerlo tal como lo está diciendo la autora, el autor más bien. Vamos a poner una musiquita tranquila. Que creo que se corta con él al abrir el Zoom. A ver, vamos a ponerla acá.
Ahí está muy suavecita. ¿Ok? Entonces dice el autor, vamos a dedicar unos minutos a sentir la conexión con nuestros padres o la desconexión. Cierren ojos. Respiren profundo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Visualiza que tienes delante a tus padres biológicos. Si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, limítate a sentir su presencia. Mantén la imagen y hace las siguientes preguntas. ¿Los estoy acogiendo? Estoy cerrando ellos. Siento que ellos me acogen a mí. Siento a uno de manera distinta del otro. ¿Tengo el cuerpo relajado al visualizarlos o lo tengo tenso? Si estuviera fluyendo de ellos a mí una fuerza vivificadora, ¿qué proporción me estaría llegando? ¿Un 5%, un 25%, un 50% o un 75%? ¿O toda la fuerza, el 100%? La fuerza vital que fluye en nuestros padres nos llega libremente. No tenemos que hacer nada. Nuestra tarea consiste simplemente en recibirla. Visualiza la fuerza vital como si fuera el cable por el que llega la electricidad a tu casa. Todos los demás cables que van a las diversas habitaciones toman su energía de ese cable principal. Por muy bien que hagamos la instalación eléctrica de nuestra casa, si la conexión con el cable principal es defectuosa, el flujo de la corriente se resentirá. Inhalamos, exhalamos, abrimos ojitos. Ahora vamos a ver cómo pueden afectar los 4 temas inconscientes a este cable principal. 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Aunque estos temas no son comunes a todos, sus efectos son inconscientes para nosotros. Aunque estos temas nos son comunes a todos, sus efectos son inconscientes para nosotros. 1. Nos hemos fusionado con un progenitor. 2. Hemos rechazado a un progenitor. 3. Hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. 4. Nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. Cualquiera de estos temas puede obstaculizar nuestra capacidad de desarrollarnos y de alcanzar las metas que nos marcamos. Pueden limitarnos la vitalidad, la salud y el éxito. Salen a relucir en nuestra conducta y en nuestras relaciones de pareja, aparecen en nuestros mundos. Los 4 temas son de relación, es decir, describen aspectos de nuestra relación con nuestros padres y con otros miembros de nuestro sistema familiar.
Si entendemos los temas y sabemos buscarlos, podremos identificar cuáles son los que están actuando en nosotros y nos están impidiendo gozar de la plenitud de nuestra experiencia vital. En 3 de los 4 temas inconscientes subyace una desconexión con nuestro padre o nuestra madre, y esto es lo primero que tenemos que considerar cuando tenemos dificultades. Existen otros tipos de interrupciones de la fuerza vital que nos pueden impedir vivir plenamente, pero estas interrupciones no siempre son inconscientes y en ellas no interviene necesariamente un progenitor nuestro u otro miembro de nuestro sistema familiar. Una interrupción de este tipo es la que se produce cuando hemos vivido un trauma personal. Aunque seamos conscientes del efecto que ha ejercido el trauma sobre nosotros, puede que sigamos siendo incapaces de resolverlo. Otro tipo de interrupción de la fuerza vital es la que se produce cuando nos sentimos culpables por algún acto nuestro o por un delito que hemos cometido. Quizá hayamos tomado una decisión que hizo daño a alguien, o hayamos abandonado una relación de pareja con crueldad, o nos apoderamos de algo que no era nuestro, o hayamos quitado la vida a alguien de manera accidental o intencionada. Los sentimientos de culpa pueden congelarnos la fuerza vital de incontables maneras. Y cuando no se reconocen o se resuelven, pueden extenderse a nuestros hijos e incluso a los hijos de ellos. Diremos más sobre esto en los capítulos siguientes, pero antes vamos a ver las 4 interrupciones que se relacionan directamente con nuestros padres o con otro miembro del sistema familiar. ¿Te has fusionado con los sentimientos, las conductas o experiencias de tu padre o de tu madre? Haz memoria. ¿Ha pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas alguno de tus progenitores? ¿Te dolía verlo sufrir? ¿Querías librarlo de su dolor? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de uno de tus progenitores en contra del otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacer daño al otro? ¿En tu vida actual tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres? ¿Reconoces en ti el mismo dolor de tus padres? Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esa época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inocencia, nos imaginábamos quizá que podríamos aliviar la felicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola. Si la llevábamos nosotros también, ellos no tendrían que cargar con ella solos. Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste, padre no respetado, hijo no respetado. Dificultades de pareja de los padres reflejadas en las relaciones de pareja de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor, que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que pueda liberarnos. El caso de Gavin. El caso siguiente nos ilustra cómo esta dinámica que suele quedarse a oscuras puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en la que perdió todos los ahorros de su familia. Hacía poco que había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía mujer y 2 hijos pequeños, estaba desesperado, luchando por subsistir económicamente y con su matrimonio en tensión. Gavin fue cayendo en una depresión profunda. Cuando era niño, su padre también tenía 30 y tantos años precisamente, y había perdido todos los ahorros de la familia en las carreras de caballos, pues se había fiado de un rumor sobre las posibilidades de un caballo concreto. Entonces la madre de Gavin se había ido a vivir con sus padres llevándose a los hijos.
A partir de entonces, Gavin había visto muy poco a su padre, al que la madre calificaba de egoísta, ludópata y fracasado. Ahora que Gavin tenía 34 años, estaba repitiendo la experiencia de fracasado de su padre, a pesar de que no había advertido la relación de manera consciente. También él había perdido los ahorros de su familia y se encontraba ante la posibilidad de perder a su mujer y a sus hijos. Gavin cayó en cuenta de que había estado reviviendo el pasado durante nuestra sesión de trabajo. Como Gavin había estado tan apartado de su padre, no entendía cómo podía reflejarse una pauta tan similar en la vida de ambos. Al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, Gavin había forjado una inconsciente y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo hubo comprendido, se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. Llevaban casi 10 años sin hablarse. Gavin, consciente de su propia resistencia y de que sabía de su padre, sobre todo lo que le había contado su madre, fue con cautela, pero con la mente abierta. Escribió a su padre una carta manuscrita en la que le contaba que tenía 2 nietecitas. Y que Gavin sentía mucho no haber tenido contacto con él. Envió la carta y esperó 6 semanas, pero no obtuvo respuesta. Temió que su padre hubiera muerto. O lo que le parecía todavía peor, que lo rechazara. Gavin tuvo un impulso instintivo por debajo de su miedo y marcó el número telefónico de su padre. No se arrepintió. Cosa extraña, su padre no había recibido la carta. Los dos hombres mantuvieron una conversación en la que, intercambiando torpemente palabras y emociones, intentaron establecer una conexión entre ambos. Tras varias conversaciones telefónicas algo tensas, empezaron a surgir sentimientos verdaderos. Gavin pudo decir a su padre cuánto lo echaba de menos. Su padre le escuchaba conteniendo las lágrimas. Dijo a su vez a Gavin el dolor terrible que le había causado perder a su familia y le contó que no pasaba un solo día sin que sintiera el aguijón de la tristeza y del duelo. El padre propuso que se vieran en personas. Gavin accedió. A las pocas semanas a Gavin empezó a aliviársele la depresión en la que estaba sumido. Ahora que su padre había vuelto a su vida, comenzó a estabilizarse la situación en casa y Gavin recuperó la confianza perdida de su esposa y reforzó sus lazos con sus hijos. Era como si hubiera encontrado una llave que había perdido sin saberlo. Gavin ya podía abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida, su conexión con su familia. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él. Si nosotros como hijos nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con sus sufrimientos, estamos cayendo en la arrogancia y en el orgullo. Además, no estamos en sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros, nos criaron y nos cuidaron para que pudiésemos subsistir. Cuando éramos recién nacidos, nosotros no cuidábamos de ellos. Cuando un hijo asume la carga de un padre, ya sea consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir y en su vida posterior puede resultarle difícil recibir en sus relaciones de pareja. El hijo que cuida de su padre o de su madre suele forjarse para toda su vida una pauta de extralimitación y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos el flujo de fuerza vital que nos llega a nosotros y a las generaciones siguientes. Hasta cuando cuidamos de unos padres enfermos o ancianos y les damos o hacemos lo que pueden hacer por sí mismos, es importante que preservemos la integridad de la relación padre-hijo sin reducir la dignidad de nuestros padres. Wow. Abusadas con sus micrófonos, niñas. Se oía por ahí un ruido. Bien, esta historia de Gavin y de su desconexión con uno de sus padres ejemplifica muy bien lo que sucede cuando nosotros o somos hijas de mamá soltera o nuestros papás se divorciaron y por alguna cuestión nos alejamos de alguno de ellos, que por lo regular es del papá, perdemos la fuerza del padre
Por eso ahorita en la meditación pequeñita es importante que hayan detectado ustedes si sienten a un padre diferente del otro, si sienten que de verdad hay una fuerza que corre de ellos a ustedes, porque si hay algún distanciamiento con alguno, es importante que hagan las paces con eso, ya sea de manera como física, como en el caso de Gavin, o de manera de conexión, como lo hemos aprendido de alma a alma, conectar con ellos eh, a través de la meditación, de la visualización, para poder estar en paz, porque si no, no vamos a tener esa fuerza. Y acuérdense que papá nos da unas cosas y mamá nos da otras. Y esta parte también es importante que ya también se las he dicho muchas veces, que no podemos desestabilizar el sistema familiar. O sea, el papá y mamá son papá y mamá y nosotros no podemos ponernos por arriba de ellos, porque esto de verdad es muy común cuando los papás sufren alguna cosa. Por ejemplo, que el papá, en el caso de Nidia, que su mamá se enfermó y todo eso, alguna de ellas, de Nidia o su hermana pudieron haber tomado ese rol de cuidadoras de mamá. Y cuando nuestros padres también ya son, pues están en la tercera edad, hay que tener mucho cuidado, sí, obviamente cuidarlos, cuidar de ellos, pero nunca como sus micrófonos, chicas, sus micrófonos, pero nunca reduciendo la dignidad de ellos, ¿ok? Esto sí es muy, muy importante. Y no cargar, esta parte también donde nos dice el autor, no cargar con cosas, es que el libro lo dice el título, ¿no? Este dolor no es mío, porque cuando asumimos carga de alguno de los padres, eh, esto va a afectar invariablemente nuestras relaciones. ¿Se acuerdan de mi amigo Paco? ¿Se acuerdan que les conté que me di cuenta que energéticamente los papás de Paco están ocupando el lugar de pareja? Y por eso Paco no puede despegar en lo que son las relaciones, ¿no? Bueno, pues hace como a inicio de año, creo, o febrero, no, más o menos fue cuando me salí que cambié de trabajo. En marzo, el papá de Paco perdió el trabajo. O sea, lo renunciaron, ¿no? Desde ahí Paco nuevamente está cargando con la economía de la familia. De por sí, ya ven que ya había ese apoyo, ¿no? Porque no sé, su papá ha tenido muy buenos puestos, pero ahí yo creo que hay algo también transgeneracional, que el Santo Señor siempre ha estado endeudado, siempre endeudado. Y Paco ha asumido mucho de las deudas del papá. Entonces, ahorita imagínense, el papá no trabaja, entonces, completamente la casa está a cargo de Paco. ¿Cuándo este chamaco va a poder tener una relación que fluya? Si está siendo papá de sus papás, al cubrir todas estas necesidades, al hacerse cargo de las deudas que tiene su papá. Ajá, entonces, esos son ejemplos de cosas y luego se preguntaba, ¿no? Paco, es que no sé por qué no tengo suerte con las chavas. O sea, no es que no tenga suerte, es un chavo muy preparado, es un chavo muy, también sano. Ya ven que les contaba yo que el gym es su pasión, se cuida mucho al comer. O sea, es un niño que de verdad es muy buena persona, pero pues el problema es que energéticamente no hay espacio para tener una pareja. Entonces, aguas con eso, ¿vale? Punto 2. ¿Has criticado, culpado, rechazado a un progenitor o has cortado con él? Si queremos abrazar la vida y conocer la verdadera alegría, si queremos de verdad tener relaciones personales profundas y satisfactorias y una salud radiante y resistente, si queremos de verdad vivir hasta el máximo de nuestras posibilidades, libres de la sensación de estar rotos por dentro, tenemos que empezar por reparar nuestras relaciones con nuestros padres cuando están rotas.
Además de habernos dado la vida y de ser una parte inseparable de quienes somos, nuestros padres son la puerta por la que accedemos a las fuerzas ocultas y creativas, además de a los desafíos que forman parte de nuestro legado. Ya estén vivos o muertos, ya estemos alejados de ellos o mantengamos relaciones amistosas, lo cierto es que nuestros padres y los traumas que ellos vivieron o heredaron guardan una clave para nuestra curación. Aunque te parezca que preferirías masticar un puñado de chinchetas que abrirte a tus padres, este es un paso que no puedes saltarte, por mucho que te cueste. Yo tuve, a ver, ¿quién tiene micrófono abierto? Alicia, te encargo tu micrófono. Que no lo puedo cerrar. Ya, listo. Ya me perdí. Ay. Yo tuve que visitar a mi padre para comer con él una vez por semana, hasta que al cabo de 36 semanas me dijo por fin que no había creído nunca que yo le quisiera. Las rupturas de las relaciones suelen arrancar de hechos dolorosos de nuestra historia familiar y se pueden repetir a lo largo de las generaciones hasta que acopiamos el valor suficiente para renunciar a los juicios de valor mentales, para abrir el corazón contraído y para ver a nuestros padres y a otros familiares nuestros a la luz de la compasión. Solo así podemos resolver el dolor que nos impide abrazar plenamente nuestras vidas. Aunque al principio solo demos este paso a nivel interno, es importante que encontremos un lugar interior donde podamos pensar en nuestros padres enterneciéndolos, enterneciéndonos en vez de ponernos de uñas. Puede que este planteamiento se oponga a lo que te han enseñado hasta ahora. Hay mucha psicoterapia convencional basada en culpar a nuestros padres, considerándolos la raíz de nuestro sufrimiento. Muchas personas pasan décadas como ratones que recorren sin cesar un mismo laberinto, repitiéndose viejas historias de cómo les fallaron sus padres y cómo les hicieron sufrir en la vida. Aunque podamos estar atrapados en nuestras viejas historias, cuando descubrimos las historias más hondas que están detrás de ellas, estas tienen el poder de liberarnos. Llevamos dentro la misma fuente, la fuente misma de esta libertad, que no hace más que esperar a que la extraigamos. Pregúntate a ti mismo, ¿rechazas, culpas o acusas a tu padre o tu madre por algo que sientes que te ha hecho? ¿No respetas a uno de ellos o a ambos? ¿Has roto con alguno de ellos? Vamos a suponer que culpas o rechazas a tu madre. Supongamos que la culpas de no haberte dado lo suficiente de lo que te parece que deberías haber recibido. Si este es tu caso, ¿te has preguntado también qué le pasó a ella? ¿Qué hecho tuvo el efecto de cortar el flujo de amor en vuestra relación? ¿Pasó algo que os separó a los dos o que la separó a ella de sus padres? Puede que tu madre portara una herida de su madre y que fuera incapaz de darte a ti lo que no había recibido ella. Sus dotes de maternidad estaban limitadas, por lo que ella no había recibido a su vez de sus padres. Si rechazas a tu madre, es probable que se haya interpuesto entre ella y tú un hecho traumático. Puede que tu madre perdiera un hijo antes de que nacieras tú, o que diera un hijo en adopción, o que hubiera perdido en un accidente a su primer amor, al hombre con quien pensaba casarse. Puede que su padre muriera cuando ella era pequeña, o que un hermano querido se matara al bajar del autobús escolar. Aunque el hecho en sí no tuviera nada que ver contigo directamente, sus ondas sísmicas te habían afectado. Por mucho que te quisiera tu madre, no podría dedicarte toda su atención o interés, porque aquel trauma se los tendría bloqueados. Cuando eras niño o niña, puede que vieras a tu madre como distante, encerrada en sí misma o reservada. Quizá la rechazases entonces, tomándote la falta de flujo de amor por su parte como cosa personal, como si ella hubiera tomado la decisión consciente de privarte de él. La verdad más general sería que tu madre no disponía de este amor que tú anhelabas. Cualquier niño que hubiera nacido en esas mismas circunstancias habría vivido probablemente ese mismo tipo de trato materno. Si has cortado con tu madre, puede que la estés culpando de no haberte devuelto todo el amor que le entregabas cuando eras niño.
Puede que ella estuviera deprimida y que llorara mucho y que tú intentases alegrarla con tu amor. Puede que cuidases de ella y procurases aliviarle el dolor. Puede un día que un día te dieras cuenta de que todas tus buenas intenciones habían fracasado y que tu amor no servía para que tu madre se sintiera mejor. Y entonces te distanciaste de ella y la culpaste de no haberte dado lo que necesitabas cuando lo que pasaba en realidad era que te sentías invisible a pesar del amor que le dabas o desanimado porque ella no podía devolverte el amor del mismo modo. Cortar con ella pudo ser la única medida que supiste tomar. Con una ruptura te puedes sentir libre al principio, pero es la falsa libertad de una defensa infantil. A lo largo, limitará tu experiencia vital. Puede que culpes o acuses a tu padre o a tu madre porque estaba en pie de guerra con tu otro progenitor y te viste obligado a tomar partido por uno de ellos. Es frecuente que un hijo manifieste abiertamente lealtad a uno de los progenitores mientras guarda lealtad secreta al otro. El hijo puede establecer un vínculo oculto con el progenitor rechazado o denigrado, para lo cual adopta o emula lo que se considera negativo de ese progenitor. Vamos a ver esto más de cerca. Es muy probable que las emociones, los rasgos y las conductas que rechazamos en nuestros padres perduren en nosotros. Esta es nuestra manera inconsciente de querer a nuestros padres. Es un medio para volver a traerlos a nuestras vidas. Ya hemos visto cómo se reprodujo inconscientemente esta pauta en la vida de Gavin. Cuando rechazamos a nuestros padres, no somos capaces de ver los modos en que somos semejantes a ellos. Rechazamos esas conductas en nosotros mismos y solemos proyectarlas sobre las personas que nos rodean. A la inversa, podemos atraernos amigos, parejas o socios en los que se manifiestan las mismas conductas que rechazamos, lo que nos brinda oportunidades incontables para que reconozcamos esa dinámica y la curemos. A nivel físico, el rechazo a nuestros padres lo podemos sentir en nuestro cuerpo, en nuestra forma de dolor, de tensión, de insensibilidad. Tendremos cierto grado de malestar en el cuerpo mientras no lleguemos a sentir en nosotros de manera amorosa a nuestro progenitor rechazado. Ni siquiera es indispensable que conozcamos con exactitud la historia familiar para que entendamos cuál fue la causa que desencadenó el rechazo. Está claro que pasó algo que impidió que los dos tuvieseis un vínculo estrecho. Puede que tu madre se sintiera desconectada de su madre a su vez cuando era joven, o que perdiera a un hermano, o que la abandonara el gran amor de su vida. Es posible que no te desvele su historia y que tú no llegues a saberla nunca. A pesar de todo, curar tu relación con ella te ayudará a sentirte más íntegro dentro de ti mismo. Está claro que pasó algo. Te basta con saber eso. Y ese algo de alguna manera te bloqueó el corazón o se lo bloqueó a ella o ambos. Tu tarea consiste en volver a conectarte con el amor que sentías por ella de manera natural cuando eras pequeño. De esta forma podrás desembarazarte de la carga que llevas actualmente y que de hecho es de ella. La tarea de curar nuestras relaciones con nuestros padres suele empezar por una imagen interior. A veces debemos dar un primer paso a nuestro mundo interior antes de empezar a avanzar en el mundo exterior. Lo que exponemos a continuación es una manera posible de poner en marcha el proceso. Aunque ejercicio se centra en la relación con nuestra madre, también puedes hacerlo visualizando a tu padre. Mantener una relación estrecha con nuestros padres no solo contribuye a que sintamos apoyo y consuelo en la vida, sino que se ha demostrado que está correlacionado con que disfrutemos de una buena salud. En un estudio de seguimiento a lo largo de 35 años. Bien, vamos a hacer un ejercicio de visualización. ¿Listas? Vamos a visualizar a tu madre y su historia. Cerramos ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos.
Exhalamos. Imagínate que tienes delante de ti a tu madre, a pocos pasos de distancia. Asómate a tu interior. ¿Qué sensaciones percibes? Ahora imagínate que tu madre da 3 pasos largos y que la tienes muy cerca de ti, a pocos centímetros de tu cuerpo. ¿Qué pasa dentro de ti físicamente? ¿Se te abre el cuerpo? ¿Se te contrae? ¿O sientes el impulso de apartarte? Si has respondido que se te contrae el cuerpo o quieres apartarte, es importante que te des cuenta de que la labor de abrirte es ahora responsabilidad tuya y no de tu madre. Vamos a ampliar de nuevo el encuadre y a imaginarnos que tu madre está otra vez a varios pasos de distancia. Esta vez visualízala rodeada de todos los hechos traumáticos que vivió ella. Aunque no sepas con exactitud qué le pasó, tienes una noción de su historia familiar y de las luchas que ha podido tener que librar en la vida. Dedica unos momentos a sentir con sinceridad cómo debió sentirse ella en su vida. Con tus ojos cerrados, evoca todos los relatos de la historia familiar de tu madre y trae a tu mente todas las tragedias que conozcas. Visualiza a tu madre cuando era una mujer joven o de niña o incluso de recién nacida, tensa ante los golpes de las pérdidas, intentando protegerse de los embates del dolor. ¿Qué sientes en tu cuerpo mientras tú percibes lo que pudo sentir ella? ¿Qué sensaciones y en qué parte del cuerpo te aparecen? ¿Eres capaz de sentir o de imaginar cómo debió de sentirse ella? ¿Te conmueve todo esto? ¿Sientes solidaridad con ella? Dile en tu corazón: mamá, lo entiendo. Aunque no lo entiendas del todo, repítelo. Mamá, lo entiendo. Plantéate añadir las palabras. Mamá, intentaré recibir tu amor tal como es, sin juzgarlo y sin esperar que sea distinto. ¿Cómo te sientes cuando dices eso? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando dices eso a tu madre? ¿Hay alguna parte del cuerpo que se te suelte, que se te abra o que sientas más suave? Inhalamos
Exhalamos. Abrimos nuestros ojitos. Si quieres anotar las respuestas que vinieron a tu mente en tu cuaderno, anótalas, ¿vale? Para que tengas un registro de tus sentimientos y de tus emociones. ¿Cómo se sintieron? ¿Lograron hacer la conexión? Coméntenlo en el chat. Yo definitivamente sí. Pero esto también se deriva mucho de todo lo que sabemos acerca ya de la historia de mamá o de papá. Yo lo hice ahorita con mi mamá, tal como lo decía el relato, creo que lo voy a hacer con mi papá, aunque con mi papá yo no sé nada de su historia infantil, de mi mamá por supuesto sí, pero de mi papá no. Entonces, aunque aquí es importante por si alguna de ustedes está en esa misma situación, que no sepa cómo fue la infancia de su papá o de su mamá, como lo dijo el autor, sin importar si no lo conocemos, o sea, hay que conectar con las probables experiencias que pudo haber vivido ella o pudo haber vivido él. Y acuérdense que no solamente el abandono, el rechazo y todo eso hacen triste la vida de papá o de mamá. También si, por ejemplo, ellos tuvieron unos papás sobreprotectores y tus abuelos fueron sobreprotectores, pues también pudieron haber causado ciertas heridas en mamá o papá. Entonces, como no lo sabemos, si es que no saben la historia, como es el caso mío de mi papá, de todas formas vamos a conectar con eso que ellos pudieron haber vivido y que los hizo tener esa ruptura con nosotros o ese distanciamiento o lo que ustedes tengan que sientan que los ha alejado de tomar esa fuerza de ellos, ¿ok? Y bueno, dice, en un estudio de seguimiento a lo largo de 35 años, llevado a cabo en la Universidad de Harvard, se observaron pruebas convincentes de que la calidad de relación con nuestros padres puede afectar a nuestra salud en la vida posterior. Más concretamente, se pidió a los participantes que calificaran su relación con cada uno de sus progenitores según la escala siguiente. Muy estrecha, cálida y amistosa, nos toleramos, fría y tensa. A un 91% de los participantes que afirmaron que su relación con su madre era tensa o de mera tolerancia mutua, se les diagnosticó en la edad madura un problema significativo de salud: cáncer, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, etcétera. Mientras que solo sufrieron tales problemas un 45% de los que habían afirmado que su relación con sus madres era estrecha o cálida. Se dieron cifras similares en cuanto a la relación con sus padres. Un 82% de los que afirmaron que tenían relaciones tensas o de mera tolerancia con su padre tuvieron problemas de salud significativo, mientras que solo un 50% de los que tenían relaciones cálidas o estrechas con el padre tuvieron este tipo de problemas. Los resultados fueron llamativos en los casos en que los participantes tenían relaciones tensas tanto con el padre como con la madre. Tenían problemas de salud significativos al 100%, mientras que solo los tenían un 47% de los que habían dicho que sus relaciones con sus padres eran cálidas y estrechas. El otro estudio llevado a cabo en la Universidad Johns Hopkins se hizo un seguimiento de 50 años a 1.100 estudiantes, 1.100 estudiantes de medicina varones, o será 1.100, yo creo. Y se observó que sus tasas de cáncer tenían una correlación estrecha con el grado de distanciamiento que sentía cada alumno respecto de cada uno de sus progenitores. Las relaciones difíciles con nuestros padres no solo afectan nuestra salud física,
sino que más concretamente nuestra relación temprana con nuestra madre puede servirnos de plantilla a partir de la cual trazamos nuestras relaciones de pareja posteriores. El caso siguiente nos muestra cómo podemos proyectar sobre nuestras parejas los sentimientos hacia nuestras madres que se han quedado sin resolver. Bien, pero hasta aquí lo vamos a dejar, ¿ok? Mañana vamos a leer el caso de Tricia. Aquí nos quedamos. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué se llevan de este día? De esta parte, estos ejercicios que hicimos. Ya pueden identificar algo. Yo he estado identificando muchas cosas que me ha dado mucha claridad el libro. Ven que ayer les decía que pusiéramos atención al lenguaje. Y, y justo cuando me metí a bañar ayer, o sea, repetí una frase que me di cuenta que digo todos los días y más de una vez al día, pero sobre todo siempre en las mañanas. Y obvio, también en las noches, ¿no? Pero siempre digo, ay, estoy cansada. Aun cuando me acabo de levantar y bueno, haya dormido bien o no haya dormido bien, pero siempre repito eso y casi siempre cuando estoy a punto de meterme a bañar. O sea, ay, qué cansada estoy. O ay, estoy cansada. Entonces dije, oh, esa palabra nunca le había prestado atención. Y en la noche, cuando por lo regular siempre llego de trabajar, en el trabajo en el que sea, en el que esté, siempre les digo también eso a mis hijos. Ay, no, es que vengo cansada. Y me acordé del incinerada y del evaporada de Gretchen y del el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Y digo, wow, ¿de dónde provendrá? Porque un caso fortuito sería decirla de vez en cuando, pero estarla repitiendo constantemente, estoy cansada, me siento cansada, aunque realmente no tenga motivos para estar cansado, uno, es algo como que debe de botarte, ¿por qué lo estás diciendo? No es normal, ¿ok? Entonces, a esas palabras son a las que les tenemos que poner, atención. Otra cosa que descubrí también ahora, profundizando en estas lecturas, es, ya sé de dónde viene el miedo a la soledad, y creo que sí es a la soledad, no de soledad de, ay, voy a quedarme sola, sino a la soledad física, así de estar solo en casa. Acuérdense que es ese miedo. Puede ser algo, una lealtad a mi mamá, porque ella también pasó mucho tiempo sola en su niñez, o sea, sintiéndose, pues imagino, con miedo por estar solita, por tener hambre, por todo, porque ven que mis abuelitos les encantaba la farra y el alcoholazo, pues entonces estaban más preocupados de eso que de alimentar a sus hijas y estar con ellas. O puede ser, ya ven que también el libro dice que hay que buscar como el momento en el que viene esa ruptura o ay no, eso no lo dice este libro, lo estoy confundiendo con otro libro que estoy leyendo, pero bueno, ese otro libro que estoy leyendo, comenta que el primer como trauma que tenemos muchos es cuando sentimos la falta de atención de nuestros padres. Y que puede ser porque a lo mejor fuimos los hermanos mayores y después nacieron otros hermanos y fuimos perdiendo, ¿no? Sentimos que fuimos perdiendo la atención de nuestros padres, o sin importar el número de hermano que haya sido, a lo mejor fuiste el pequeño y sentiste que el grande era el que acaparaba la atención por haber sido el primer hijo, no sé. Pero dicen que hay un momento en el que es muy probable que sintamos la falta de atención de nuestros padres y que entonces lo vivamos como un trauma y lo relacioné mucho con lo que estamos viendo ahorita con el libro. Y entonces me vino a la mente pasajes de mi vida cuando tenía yo creo que 8 años, que mi abuela enfermó y estuvo largas temporadas en el hospital y mi mamá se iba a cuidarla. Entonces, pues yo llegaba de la escuela, mi mamá nada más me daba de comer
Y como no tenía con quién dejarme mi mamá, pues me dejaba sola en la casa. Entonces, pues yo recuerdo mucho que eran largas las tardes, que siempre llovía y que oscurecía. Y sí recuerdo mucho esa sensación de miedo de estar sentada, o sea, en el comedor, porque era el lugar donde me gustaba quedarme, no me gustaba quedarme en la sala ni en la recámara, era en el comedor donde me gustaba, y estaba viendo por la ventana pasar a la gente y que estaba lloviendo, yo sentirme sola, y recuerdo también un día donde cayó un trueno espantoso y tiró el árbol, bueno, una ramota del árbol, que estaba en el patio. Entonces, imagínense el impacto para una chamaquita de 8 años, ¿no? Que le sentirse que está sola completamente. Y mis tías vivían al fondo, pero a mis tías les valía gorro, ¿no? Este, las cosas. Y sin embargo, ahora que mi prima vive ahí mismo, al fondo, pues yo me siento también segura cuando sé que mi prima está ahí. Entonces creo que puede venir de ahí. Y luego en ese entonces recuerdo que mi mamá también ya tenía un novio y empezaba a salir con un señor que fue como mi figura paterna. Entonces recuerdo que a veces mi mamá le encargaba que viniera a echarme un ojito, pero el señor nunca, José Luis se llamaba en paz descanse, no entraba a la casa porque era súper respetuoso y cuidadoso. Entonces nada más me tocaba la ventana, abría yo la puerta y se quedaba conmigo en la puerta, en la entrada. Ahí se esperaba un buen rato porque como entreteniéndome, ¿no? Pero luego le decía yo, si quiere, pásele. Me decía, no, 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 aquí, trae tu grabadora, o sea, y hacíamos cosas, pero ahí en la puerta. Entonces, son flashazos, chicas, que les pueden venir a la memoria de situaciones que hayan provocado el trauma. Entonces, pónganse muy abusadas con recuerdos que de repente les vengan y digan, tal vez siento ¿Hay esto clase aquí? por esto, Buenos días. A las 7. ¿ok? ¿A las 7? Entonces, Ah, gracias. ay, mi Ana Ah, Laura sí. se le prendió. Es que de repente no puedo controlar yo los micrófonos desde acá. Pero bueno, entonces, abusadas con eso, anoten todo lo que les venga a la mente. No hay comentarios ahorita en el chat de la experiencia, si tuvieron alguna, ahorita que hicimos estas visualizaciones, lo comparten en el grupo, ¿vale? Si lograron establecer, conectar y ver por dónde viene esa ruptura y sobre todo conectar con las experiencias de mamá o de papá, depende de con quién hayan hecho la, este, la visualización, ¿vale? Si quieren pueden hacerla también con su papá, vuelvan a escuchar la grabación, ¿vale? Bueno, les mando un beso, cuídense mucho.